Muy bien, nuestro siguiente ejemplo entonces está relacionado con la generación de un gráfico que tenga esta misma forma de diagrama Gantt. Para poder generar ese gráfico es muy importante que nosotros digamos que preparemos los datos, pero también tengamos en cuenta que necesitamos unos datos adicionales. Vamos a trabajar con estas mismas actividades, las voy a copiar acá abajo, simplemente para darle secuencia a nuestro diagrama, pero además necesitaríamos la duración, que sería en días. Además de la duración, que sería en días, necesitamos tres datos adicionales. Necesitamos la fecha máxima, perdón, la fecha mínima primero, o sea, la fecha inicial, y la fecha máxima, que sería la fecha final. Además de eso, necesitamos mirar un promedio de duración. ¿Por qué un promedio de duración? Porque el promedio de duración nos va a decir, nos va a determinar en qué escala se va a construir el gráfico. Cuando hablamos de duración, entonces recordemos por favor que las fechas en Excel corresponden a datos equivalentes. Recuerden por favor que para Excel el 1 de enero del año 1900 corresponde a 1 y así sustantivamente va subiendo. El 2 de enero de 1900 será el número 2 y gracias a esta convención eh, podemos realizar operaciones de sumas, de restas, de multiplicaciones sobre fechas. En este caso, por ejemplo, vamos a establecer la duración de esta actividad en días. Entonces simplemente lo que hago es igual C17, que tiene la fecha final, menos B17, que tiene la fecha inicial, y aquí me daría la duración en días. Esta es la duración en días que tendría cada una de las actividades. Para calcular la fecha máxima, aunque nosotros ya sabemos cuál es la fecha máxima, utilizamos pero la fecha mínima, utilizamos la función min, y esta sería la fecha inicial. La fecha máxima, utilizamos la función max, y sería la fecha final. Vamos a utilizar un promedio de los días de duración para establecer cuál va a ser la escala en la que mi gráfico me va a mostrar la proporción de las tareas. Le doy a aceptar y este sería mi promedio. Muy bien. Ya con estos datos entonces podemos generar nuestro gráfico. Nuestro gráfico es un gráfico de barras horizontales. Simplemente seleccionamos los datos, le vamos a decir insertar gráfico. No nos sirve el primer gráfico porque no queremos que nos grafique cada una de estas actividades por separado, sino que nos sirve el segundo gráfico para poder graficar las actividades por series, o sea, graficar todas las actividades con la fecha inicial, luego con la fecha final y luego con la duración para poder establecer el gráfico de Gantt. Entonces vamos a decirle esta primera, vamos a hacerlo en 2D de una vez, que sea 2D. Y tenemos entonces nuestro gráfico. Hasta ahora no tenemos nada. Tenemos unos datos y tenemos un gráfico. Lo que vamos a hacer es que nosotros vamos a seleccionar las tres series para poder mirar nuestro gráfico de Gantt. Entonces, cuando seleccionamos nuestro gráfico, aparece en la parte superior herramienta de gráficos. Vamos y le decimos seleccionar datos en la opción datos y vamos a borrar todas las series. Nuestro gráfico queda en blanco. Le vamos a decir agregar y vamos a comenzar a agregar cada una de las series. La fecha inicial y cada una de las fechas. Vamos a agregar la fecha final y cada una de las fechas. Luego vamos a agregar la duración y cada uno de los días. Y finalmente en la etiqueta, en las etiquetas vamos a agregar las actividades. Y le damos a aceptar.
Hasta ahora no ha pasado mucho, simplemente tenemos aquí los tres gráficos, aunque el verde casi no se ve, no se ve es por la escala que se está teniendo a nivel de tiempo. Esta escala a nivel de tiempo es una escala que debemos ajustar de acuerdo a estos datos de acá. Entonces lo que vamos a hacer es que la seleccionamos, le damos clic derecho y le decimos dar formato al eje. Y en dar formato al eje, entonces nos aparece en esta opción que dice opciones de eje. Vamos a establecer cuál es el mínimo. El mínimo es la fecha mínima. Pero ojo, aquí nos están pidiendo números. Nosotros acá tenemos fechas. ¿Cómo hacemos para pasar estas fechas a números? Simplemente las seleccionamos. Vamos a la parte, a la pestaña inicio, donde dice al grupo número, y en vez de decirle que nos muestre una fecha, le vamos a decir que nos muestre general. Él lo que hace es que nos da el equivalente en días de esa fecha. Recordemos, este 41.786 ¿a qué equivale? Equivale a los días que han pasado desde el 1 de enero de 1900 hasta el 27 de mayo del 2014. Por eso nos da ese equivalente en días. Ya teniendo estos días, entonces lo que hacemos es que nos situamos en el eje, acá en el eje donde están las fechas, le damos clic derecho, dar formato al eje, aquí aparecen las opciones y vamos a poner el dato mínimo va a ser 41.786, que es la primera fecha. El dato máximo va a ser 41.813. ¿Listo? El mayor de las unidades lo vamos a dejar así, así. El menor de las unidades lo vamos a poner como 2,11, que sería la distancia que habría entre cada uno de las variaciones que tiene esta gráfica, esta escala, perdón. Vamos a dejarlo también como 11, 11, 11. Listo. Después de realizar esto, entonces ya lo que tenemos que hacer es comenzar a trabajar con nuestro gráfico. Lo vamos a poner un poco más grande como para que se nos noten las series. Vamos a darle clic en lo primero que es en la azul, en la serie azul, y vamos a decirle que sin relleno y sin línea. Vamos a hacer lo mismo con el rojo, sin relleno y sin línea. Permítame que se me acaba de activar una aplicación, la cierro, listo. Bueno, además de esto, entonces vamos a ir al formato de eje, clic derecho, dar formato de eje, y en formato de eje le vamos a decir que el plano inferior cruza, automáticamente no, valor del eje no, valor máximo del eje, para que nos pueda mostrar la escala como tal. Luego le vamos a decir que el valor en orden es inverso. Le voy a quitar la serie, la primera serie, le voy a dejar la serie relacionada con, le voy a poner un relleno sólido, perdón, la siguiente serie, no esta, esta vamos a decirle sin relleno.
Y pues vamos a ir formando. Vamos a ir formando nuestra gráfica. Y vamos formando, vamos a ir dándole valor máximo al eje, vamos a decirle que el orden es inverso para que ya nos deje nuestro diagrama Gantt, pues como lo muy parecido al de arriba. En este orden vamos a decirle acá, porque debe ser un orden con respecto al valor del eje, no le vamos a decir que sea. Lo que hacemos es que le vamos a decir que las categorías sean en orden inverso después de que las seleccionamos. Pero en la opción de este eje de acá no vamos a decirle que sea inverso. Eso. Entonces tenemos en este eje, en el eje Y, llamémoslo de esa manera, vamos a decirle que sea el orden inverso para que nos muestre primero las tareas que se ejecutan primero. Y en el de fechas, donde están las fechas, simplemente le vamos a poner la parte del mínimo del máximo, el mayor o el menor que es la distancia, y así ya tenemos nuestro diagrama de Gantt. Luego, importante, vamos a agregar las líneas relacionadas con, para que se vea como más cuadrícula, le damos clic derecho y le decimos agregar líneas de división secundarias. Líneas de dar formato, perdón, ya las tiene, entonces vamos a agregar estas de acá, agregar líneas de división secundarias y línea de división primarias, y así formamos nuestro diagrama de Gantt, que es igual al de arriba.